Listo. Bueno, entonces la temática de hoy vamos a ver algunos dispositivos y componentes que podríamos encontrar en el escenario de IoT. Entonces la temática vamos a ver la parte de la clasificación, algunos componentes, la parte del firmware, la conectividad y pues un poco de lo que es el single board computer. Más adelante emplearemos un poco más y veremos una comparación entre este elemento y otro que se llama System on Chip. Bueno, entonces en cuanto a los dispositivos, podemos encontrar, bueno, digamos, gamas bajas, gamas altas, los que están basados en microcontroladores y microprocesadores, que hemos hablado un poco de ellos. Con respecto a sus componentes principales, entonces tenemos los tipos de procesadores como ARM, como Intel, la parte de reloj, de interfaces, de memoria, los sensores, los actuadores, las fuentes de alimentación, cómo están integrados estos en una placa de circuitos integrados, y pues incluso también ya del lado de las comunicaciones en términos físicos, lo que contempla las antenas y la parte de las comunicaciones. Listo. Pues listo, entonces estos dispositivos que están en los escenarios de IoT, como les decía, están integrados con otros elementos, ¿cierto? Para que pues en este contexto se les pueda denominar cosas. Entonces estos objetos consisten principalmente, bueno, de sensores y de actuadores, que pues en la medida de lo que capten de información o de datos del entorno, pues tengan acción sobre los actuadores dependiendo de la variable o del grado de esa variable que están midiendo. Entonces, pues obviamente esas respuestas o esos datos tienen que transmitirse de alguna forma. Entonces es común que, por ejemplo, esos datos se envíen a un servidor y pues que también de pronto de la escala que tenga el servicio que ustedes desarrollen o la aplicación, pues se pueda tener un procesamiento de datos de manera local. Aparte de las características pues que tienen como cosas dentro del IoT, también presentan otras características. Por ejemplo, que hay que tener en cuenta. Si hay equipos que, como mencionábamos, por ejemplo, tengan la garantía, tengan uso, que tengan algún tipo de certificación que garantice su originalidad, o pues como lo mismo lo que les digo, la parte de la garantía, que alguien les responda en caso de que no sea apto ese dispositivo. También, pues hablando por ejemplo del caso de los teléfonos, que tenga alguna restricción o alguna política de protección en cuanto al tipo de radiación que produce su funcionamiento. También la parte de los costos, que también ya le hemos discutido desde la parte de los lineamientos, que por ejemplo hay costos que dependen con el tiempo de entrega, o hay, digamos, costos que se derivan de pronto de una cantidad elevada de estos elementos, ¿sí? Que de pronto pueden generar confusión al momento de la compra. Tenemos que, pues, si nosotros nos ponemos a pensar desde la perspectiva de construir desde sus bases una solución para IoT, hay que tener en cuenta que desde las fases iniciales utilizan muchos recursos. Entonces, en ese sentido, a nivel empresarial, muchas políticas se desarrollan en construir prototipos que pues de pronto ya estén tercerizados, o sea, que ya sean elementos que ya hayan sido previamente probados, ¿sí? Y como quien dice, arman sus prototipos para ver la viabilidad de lo que pretenden hacer. Ya en una siguiente escala, pues como si ya lo quieren comercializar directamente ellos, pues ya pasarán a la fase de diseño, ¿no? De herramientas y pues de tarjetas como tal propias, ¿sí? Sin tener que utilizar o recurrir a terceros. En ese sentido, digamos, cuando ya se pasa a esa fase de diseño propio, pues ya se empiezan a explorar muchas herramientas, ¿no? Tanto para la parte del desarrollo, para la parte de diseño, incluso para optimización y mejora del mismo producto, pues hasta el momento de que llegue el lanzamiento comercial del mismo. Como habíamos dicho, en cuanto a la clasificación, tenemos los dispositivos gama baja y los dispositivos gama alta. Entonces, como ya su nombre lo indica, por ejemplo, el dispositivo gama baja son dispositivos muy sencillos, con facilidad en su implementación, que pues obviamente dadas sus características no pueden realizar tareas muy complejas y que pues principalmente están basados en microcontroladores.
como por ejemplo tendríamos el caso del Arduino. Si ya pasamos entonces ahora a los dispositivos gama alta, pues ya tienen mayor capacidad de procesamiento, ya incluso pueden incluir sistemas operativos para realizar tareas más complejas, y ya en términos físicos pues están basados en microprocesadores. Entonces aquí tenemos pues la comparación de lo que sería un microcontrolador versus el microprocesador. Los microprocesadores pues como tal ya son tipos de circuitos digitales que son programables, pues ya que su enfoque principal es que permitan la ejecución de sistemas operativos. Pues al, digamos, tener esa facilidad o esa disponibilidad, pues ya facilitan o ya dan un abanico más amplio de las posibilidades de procesamiento y de desarrollo que se puede hacer en sí mismo. Entonces tienen una elevada capacidad de procesamiento, también asimismo también van a tener una capacidad de memoria más amplia, y pues también asimismo van a requerir una alimentación energética mucho más alta. Los microcontroladores, por otro lado, la idea es que pues sean más sencillos y que se les pueda en ese mismo chip integrar los elementos como el procesador, la memoria y pues una sección para datos. Por sus características, ya mencionamos, son soluciones muy compactas, económicas, y pues por su naturaleza se puede aplicar en muchos escenarios. Claro que pues como contraprestación pues tendrá un rendimiento mucho menor, pero paralelo a eso también va a tener un consumo de energía muy bajo. Entonces, si nosotros ya hemos visto cuáles son las características de unos y otros, y pues ya viéndolos de manera general en lo que sería el gama alta o el gama baja, ¿cuáles serían los criterios para elegir? Entonces eso ya lo evaluaríamos dependiendo de cada solución. Ustedes pues ya lo estarían pensando con la solución que propusieron. Entonces, tendría que ver si yo puedo satisfacer un consumo energético elevado, o si puedo hacer, digamos, una mezcla de los dos, que en ciertas instancias o locaciones pues se requiera un consumo energético bajo. De pronto hablando de las necesidades de procesamiento, si el volumen de datos es muy alto, si requiero que estos datos se les realice, pues no sé, minería o machine learning, ¿cierto? De manera local o una primera escala. Si es necesario hacerle una reconfiguración para adaptarlo a mi proyecto. Y pues si realmente es necesario que yo monte un sistema operativo. Por si de pronto es un sistema muy complejo, entonces me estoy pasando muy lejos, digamos, al utilizar un microprocesador, que podría fácilmente enviarlo o manejarlo con un microcontrolador. ¿Cuál sería su costo unitario? Sí, si ya hablamos de que de pronto ustedes le golpeen a la idea que los volverá millonarios, pues entonces ya tendría que pensar en el coste unitario, en un coste de producción, que cuál sería mi relación y cuál sería mi beneficio final, después de desarrollar pues un prototipo como tal. Y también una relación en cuanto al plazo de desarrollo. Así que de pronto eso ampliaremos un poco más cuando hagamos la otra comparación. Entonces, en cuanto a opciones disponibles, como para relacionar un poco más, un microprocesador, por su naturaleza, se lo asocia a lo que es el single board computer. ¿Sí? Entonces, en términos de mercados, es muy cotizado en el mercado inglés, y pues entre las soluciones principales que uno puede encontrar, pues tenemos la Raspberry, tenemos la Intel, sí, entre muchas otras tarjetas. Del lado de los microcontroladores, pues ya vemos que tienen mucho auge en el mercado europeo, y de hecho también podríamos mencionar en el mercado latinoamericano. Ejemplos de eso tenemos pues tarjetas como el Arduino, la Mbed, entre otras. Aquí tenemos algunas, miren por ejemplo aquí tenemos la Raspberry de segunda, de tercera el Arduino, la última la Mbed, y la primera tenemos una Intel Edison. Sí, que de hecho incluso en esa creo que ya se ha embebido un Windows 10, hablando ya de los sistemas operativos. Pasando a la parte de los componentes, tenemos que todos estas cosas, ¿sí?, tienen unas ciertas características que son similares a todos los elementos de IoT, sin importar el escenario. Básicamente es como cada uno de esos elementos adquiere mayor relevancia o mayor pertinencia dependiendo del escenario. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, una cosa,
pues debería tener aspectos de seguridad. Ya relacionamos el aspecto del consumo energético, que básicamente, como ven, encasilla a los otros elementos que, pues digamos, van a determinar su mayor o menor consumo. Entonces tenemos los sensores, por un lado. Ya vimos que pues ya dependerá de nuestra elección si sea un microprocesador o un microcontrolador. Y pues como tal, el consumo energético que me va a dar el envío de los datos dependiendo del dispositivo y del protocolo que yo utilice. Hablando de esos componentes, vamos a hablar principalmente de tres. Entonces, en primer lugar, tenemos a los sensores, que pues básicamente, o en muchos casos ya encontrarán, vienen con una capa de adaptación, una parte de circuito que va a permitir adaptar o acondicionar la señal que el sensor capta y que el sensor va a suministrar. Del otro lado, ya vimos entonces microcontroladores y microprocesadores determinarán el consumo energético, y pues ya dependiendo del escenario o del lado de la solución en el que nos encontremos, pues vamos a encontrar tipos de comunicaciones, sean alámbricas o inalámbricas más comúnmente. Entonces, igualmente como vimos en lo anterior, ¿cuáles serían los criterios para que nosotros podamos seleccionar esos elementos como componentes en cada caso? Entonces ya lo vimos en la parte de los lineamientos. Digamos, tendríamos que evaluar la relación de precio, la capacidad de inteligencia del sensor, que eso ya lo hablaremos más ampliamente cuando desglosemos netamente todos los, o bueno, la mayor parte de parámetros que hay que considerar con respecto a los sensores. Cómo vamos a realizar la comunicación de datos. ¿Sí? Entonces ya vimos que hay protocolos que todos conocemos, como Wi-Fi o el Ethernet, que como ya dijimos que de pronto en algunos escenarios por su consumo energético ya no tienen mucha cabida en el escenario de IoT. Así como también habrán otros que son como Sigfox, Zigbee, ¿sí? Que ya tienen más cabida, pero uno tiene ciertas características de transmisión y de consumo energético con relación al otro. Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia que yo requiero de muestreo de mis datos en mi sistema? ¿Sí? Entonces todos esos van a ser los criterios de selección una vez yo hable de esos tres componentes. Entonces, miren, cuando hablamos de la parte de la familia de procesadores en ARM, pues que es como la familia más representativa, ya habíamos hablado que ellos son los primeros que empezaron antes de que se diera todo este boom del IoT. Entonces, hablando un poco de ellos, es una empresa que fue fundada en los años 90 con una sede en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. La licencia de sus CPUs, para que pues, se puedan utilizar por terceros. O sea, de alguna forma podríamos decir que esto es un hardware libre. Además, pues tienen la disponibilidad de que se les puede agregar, como ya hemos visto, la parte de los periféricos para pues constituir lo que sería ya en una etapa de diseño superior, pues un microcontrolador o un microprocesador. Cada uno de estos chips pues incorpora, como ya vimos también en sus características esenciales de cada elemento de estos, pues tiene que tener una CPU, tiene que tener las unidades de procesamiento, los periféricos, la memoria, ¿cierto? Y pues relacionando si una característica de estos procesadores es mejor o un poco menor, digamos, esa relación de precio pues oscila entre estos porcentajes, o sea que yo puedo, digamos, sacrificar un poco más y tener un dispositivo mucho mejor, ¿sí? Sin tener que exceder elevadamente mis costos unitarios. También, desde el punto de vista del desarrollo, ARM también suministra lo que sería la parte de compiladores y otras herramientas de desarrollo para desarrollar firmwares y otro tipo de códigos para este tipo de procesadores. Generalmente ARM está centrada en el diseño de CPUs para microprocesadores, ¿sí? Aunque también tiene otras que son para microcontroladores, pero como les digo, el core de ellos básicamente son los microprocesadores. Actualmente hablamos de tres familias principales. Tenemos los Cortex-A, ¿sí? Que ya son como la gama alta, digamos, de estos procesadores, ya que pues entre ellos ya se puede montar sistemas operativos tales como Linux, Android o como les ponía el caso de Windows. En los Cortex-R pues ya son soluciones de CPU mucho más optimizadas, ¿sí? Para aplicaciones en tiempo real, ¿sí? Que ya se utilizan para aplicaciones donde se requiera garantizar seguridad
en el envío de datos y como tal la seguridad de las personas. Los Cortex M, que pues ya están orientados, como dijimos, la parte de los microcontroladores y sus características principales como el bajo consumo. En este sentido, pues ya lo podemos encontrar en dispositivos embebidos que son utilizados para la parte de monitorización y la parte de control. Aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, tenemos un robot seguidor de línea. Aquí tenemos, bueno, un sensor de temperatura. Tenemos los microprocesadores que podemos encontrar en nuestros teléfonos, en nuestras tablets. Tenemos los elementos que controlan, por ejemplo, el sistema de seguridad o el sistema de frenado de un automóvil. Y también los sistemas que se encuentran a bordo de una consola de control en un avión. Pero entonces, dentro de estos escenarios, ¿cómo podemos decir qué dispositivo o de qué familia está utilizando cada uno de estos elementos, ya sea el automóvil o los celulares o el panel del avión, o entre otros? Entonces, ya siendo como una parte más característica de dónde podemos encontrar estos elementos, podemos encontrar que los Cortex A los podemos encontrar en routers, en consolas de videojuegos, ¿sí? En sistemas, como ya vemos, sistemas más sofisticados que ya en sí mismo encierran o utilizan ya lo que son los sistemas operativos. Los Cortex R, que digamos son sistemas o CPUs que trabajan o necesitan de una respuesta rápida, entonces están optimizados para aplicaciones, como ya dijimos, en tiempo real. Entonces, lo que sería el caso, para manejar robots de una cadena de distribución, los sistemas que encontramos para controlar las unidades de lectura de disco desde nuestra board, de nuestros computadores, y pues como ya vimos, sistemas de reacción inmediata, como sería el control de ABS en los frenos de un automóvil. Ahora tenemos los Cortex M, que pues digamos ya son por su tamaño, por su consumo, nos encontramos en dispositivos que se pueden ocultar o que pueden ser más discretos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos: bombillos controlados en casas inteligentes, dispositivos que se conectan a través de Bluetooth, como los audífonos, como las smartbands, entre otros. Digamos que a pesar de que acabamos de hacer como un medio sondeo de dónde podemos encontrar comúnmente estos dispositivos, pues realmente es difícil hacer una correspondencia directa de cada una de las familias de procesadores asociadas a la aplicación a un ecosistema IoT, ¿cierto? Porque frente a esto, todos ellos tienen cabida. Sin embargo, pues dependiendo del escenario donde se los quieran ubicar, pues vamos a encontrar que algunos tienen ventajas y algunos tienen sus inconvenientes. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en un entorno donde no haya una conexión muy fuerte de energía eléctrica y pues que cambiar una batería, pues digamos, tan periódicamente no es una buena opción, entonces los Cortex M, que son los de más bajo consumo energético, pues son una opción clave en ese escenario. Si tenemos escenarios donde que requerimos una respuesta en tiempo real de, digamos, acción-reacción, entonces pues ya sabemos que sería un Cortex R el que podríamos utilizar. Ahora, si tenemos dispositivos donde la comunicación es limitada, pero que pues se puede realizar localmente un alto procesamiento, entonces pues los Cortex A serían la mejor opción. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, este diagrama, podemos ubicar pues cómo ha sido la evolución de estas CPUs. Entonces ARM7, que fue una de las primeras, sí, que uno podía encontrar en dispositivos como las primeras tarjetas de Intel o por ejemplo las tarjetas Arduino Yun, ¿sí? Que son como las primeras que estaban saliendo allí. Luego ya vemos que dependiendo de la familia, pues ya están las Cortex R, las Cortex A, Cortex M incluso, y pues ya vemos cuáles han sido sus aplicaciones. Entonces, digamos, en el diagrama podemos encontrar, pues como dependiendo de sus características, cuál es su rendimiento, su consumo energético, o cuáles son más eficientes, dependiendo pues del escenario. Entonces, hablando de la familia, bueno, el Cortex M, ¿sí? Es la que más se utiliza, ¿sí? Ya que pues como vimos, uno de los requerimientos en IoT es que los dispositivos tengan un bajo consumo energético. Y pues digamos, dada esa condición, pues la podemos encontrar, ese Cortex M, en muchas aplicaciones que existen hoy en día. A su vez, esta familia Cortex M se puede subdividir en estos grupos que vemos aquí a continuación.
Entonces tenemos Cortex M0, M0+, M23, ¿sí? Que son de bajo costo, consumo y de tamaño reducido. Los Cortex M3, M4, M33 y M35P, que son para aplicaciones con más rendimiento y de un consumo energético moderado. También los Cortex M7, pues que básicamente ya son los que tienen máximo, lo que sacarían máximo rendimiento del microcontrolador. Aquí entonces miren, aquí tenemos una relación. Si ustedes recuerdan, estas primeras Cortex M0 y M0+, trabajan sobre la arquitectura von Neumann, que habíamos dicho que pues es bastante limitada en el sentido de que maneja el canal de instrucciones y de datos por uno solo. Mientras que por acá ya tenemos pues las arquitecturas Harvard, que ya también mencionamos, tienen una independencia de canal para los datos y para las instrucciones, y que eso mismo le da la opción de realizar ese tipo de tareas de manera simultánea. E incluso pues aquí ya también tenemos una relación de las velocidades, donde ya tenemos los Cortex M7, que pues ya son los que trabajan a la frecuencia más alta de todas estas familias. Hablando de los componentes, entonces ya también habíamos hablado un poco de que básicamente los elementos cuáles son los comunes. Entonces teníamos la parte de la memoria, pero ya hablando un poco de lo que es más actual, tendríamos pues lo que son los núcleos, la parte del componente de seguridad y los demás que ya son elementos comunes, ¿no? Recursos del sistema, los relojes, la interfaz externa, la comunicación y la parte de los recursos analógicos. Hablando del núcleo, entonces, si hablamos de cómo va a gestionarse un dispositivo en IoT, entonces tenemos que, pues básicamente dentro de ese dispositivo, el microcontrolador va a ser el único circuito integrado que va a estar dentro de él. Entonces, ¿qué me permite ese microcontrolador? Ejecutar códigos programados para realizar las tareas principales del dispositivo. Capacidad de cálculo, de memoria, otros medios de conexión con componentes externos. Incluye también los elementos típicos que tienen los microcontroladores, la parte de interrupción, las interfaces de programación, depuración, la parte de compilado, las unidades aritmético-lógicas, entre muchas otras. Hablando de los recursos del sistema, entonces tenemos los elementos del watchdog, que hablamos un poco por ahí como característica, pues que básicamente lo que me permite es forzar un reinicio en el caso de que haya un error lo suficientemente grave que suponga un bloqueo del sistema. También la parte de unidad de protección de memoria, que es un mecanismo de seguridad que pues evita que haya accesos no autorizados al sistema y en ciertas regiones de memoria, lo que habíamos hablado un poco en el lenguaje ensamblador, que hay regiones, registros SFR, que son registros que realmente no deberían accederse ni mucho menos modificarse porque pueden cambiar la naturaleza o el funcionamiento normal del microcontrolador. Cuando hablamos del acceso a memoria, entonces que se puedan enviar datos directamente desde la memoria RAM a los periféricos y pues viceversa, ¿sí? Sin que pues tenga una intervención directa a la CPU. Hablando de la memoria, entonces pues ya sabemos, tendrían una memoria flash, que es la memoria no volátil, la memoria RAM, o la memoria de almacenamiento volátil, que pues se utiliza normalmente para almacenamiento de variables a esa pequeña escala. Con respecto a los relojes, entonces pues ya hemos dicho que es un elemento esencial, que es el que va a marcar el ritmo de ejecución de las instrucciones que se programen en él. Entonces están los PLL y los FLL, así que van a determinar, digamos, la posibilidad de generar una frecuencia de reloj a partir de otra, lo que habíamos hablado de poder utilizar relojes u osciladores externos. Entonces, bueno, aquí tenemos los osciladores, que pues su característica, más que poder ampliar el ciclo de reloj que tiene internamente el microcontrolador, es que al ser un dispositivo único, ¿sí? Específico para esa funcionalidad, pues las frecuencias que me permite manejar pues van a ser mucho más estables. En las referencias internas tenemos que son frecuencias que se generan internamente en el microcontrolador sin que sea necesario pues conectar el oscilador externo. En cuanto al aspecto de la seguridad, como ya dijimos, pues bueno, en este plano sería que se garantice que los datos se transmitan o se reciban correctamente. Y pues también el aspecto del encriptado, que también ya hemos dicho.
En ese sentido, entonces tenemos el CRC o lo que sería el código de redundancia cíclica. Entonces sirve para determinar si se ha producido algún error en la transmisión de datos, ¿cierto? O sea, se envía un dato, se repite el mismo dato y pues se comparan los dos para ver si hay alguna falencia en alguno de los dos. En caso de que ese es el caso, pues vuelve y se reenvía. La parte de la unidad de aceleración criptográfica, entonces sirve para acelerar la ejecución de la parte de encriptado o desencriptado para la seguridad de las comunicaciones. Tenemos un generador de números aleatorios que básicamente pues me permite generar como direcciones aleatorias para la transmisión o en el momento de establecer comunicaciones. Hagan de cuenta pues como digamos cuando se abren canales a través de un VPN, ¿sí? Para a través de IPs o direcciones que no hacen propiamente, que no estén directamente ligadas con su dirección IP raíz, por así decirlo. En cuanto a la parte de analógico, pues ya como hemos hablado bastante, todas las señales que nosotros captamos son de tipo analógico, entonces por ese mismo hecho, los microcontroladores tienen que convertirlas a un formato digital. Entonces para eso está el convertidor ADC, ¿sí? Que como ya dijimos es convertir a un valor aproximado la tensión analógica a un valor discreto de tipo digital. El comparador analógico entonces permite comparar, digamos, en términos de valor de voltaje, el que está un pin con un valor de referencia, ¿sí? Entonces ver si el valor que se está captando está por encima o por debajo de ese valor que hemos tomado como referencia. Entonces igualmente, pues si nosotros vamos a hacer que ese dispositivo, esa señal que estamos captando, tome acción sobre un actuador, entonces igualmente vamos a tener la necesidad de utilizar el servicio contrario, o sea, un convertidor digital análogo, ¿no? Para poder pasar esa representación discreta a una variable continua. Los temporizadores. Entonces, son dispositivos que me permiten medir tiempos y generar eventos en función de ese tiempo que ha transcurrido. Entonces, dentro de esos temporizadores podemos encontrar los flex timers, los programadores con retraso por bloque, los timers de interrupción periódica, los timers de bajo consumo y los timers en tiempo real. En cuanto a interfaz exterior, pues hace parte o relaciona lo que son las entradas y salidas digitales que permiten interactuar al microcontrolador con el resto de elementos que están en la tarjeta. Con respecto a las comunicaciones, pues ya hemos hablado varios de estos. De pronto, para profundizar un poco más, tenemos el I2C, que pues tiene dos señales. Entonces tiene una tipo de señal que se llama la SDA, que es para los datos, y la SCL, que es el tipo de señal para reloj. Entonces, esas dos señales me van a permitir la conexión con periféricos externos y me van a permitir que esa conexión o esa comunicación sea bidireccional, ¿sí? A través de ese reloj, pues se va a poder hacer un direccionamiento y un control de errores cuando se utilizan varios sensores para una única tarjeta. El puerto UART, ¿sí? Que también utiliza dos señales, una de transmisión y una de recepción, ¿sí? Para que se pueda realizar esa tarea desde los dos extremos. Tenemos el SPI, que tiene de 3 a 4 señales, dependiendo de la conexión que tengan con una interfaz que llamaremos maestro. Normalmente, pues ese maestro es el microcontrolador. Y pues cuando hablamos de este modelo, digamos maestro-esclavo, entonces tenemos que los esclavos vienen a ser comúnmente los periféricos. Tenemos el tipo de conexión CAN. Sí, entonces en este tipo de conexión pues no hay un dispositivo maestro, sino que pues digamos se escala el acceso de todos los dispositivos, ¿sí? A la tarjeta de memoria. Pues Ethernet ya sabemos que es un tipo de conexión de red a internet. I2S, que pues es un protocolo de comunicación para transmitir específicamente señales de audio. Tenemos USB, que permite la conexión de microcontroladores a un host, que pues normalmente es una computadora o un teléfono, que pues tienen este estándar aquí, que es el USB on the go, ¿sí? Que permite pues conectar varios dispositivos sencillos vía este camino. Hablando de otros componentes que también la habíamos listado por allí,
Entonces ya tenemos la parte del procesador, los sensores y actuadores, la placa del circuito donde van a ir alojados todos estos elementos, la parte del consumo energético y la antena y las comunicaciones, dependiendo del estándar o el protocolo que se utilice. Hablando de las baterías, tenemos que, pues ya hemos visto, dependiendo de la electrónica de nuestro dispositivo, pues vamos a ver cuál selección es más viable. Entonces, bueno, elementos que de pronto se puedan conectar directamente a la corriente, las baterías recargables, las no recargables, ¿sí? En ese sentido, pues como ya hemos expuesto también en los lineamientos, comúnmente la alimentación más común está entre los 3.3 voltios a los 5 voltios, o el caso particular del Arduino, que soporta rangos que tiene, bueno, digamos un modulador de voltaje, que puedo conectar un dispositivo en rangos de 7 a 12 voltios, pero el más común es el de 3.3. Los sensores. Entonces, dependiendo del dispositivo, del sistema que queramos construir, pues va a tener una serie de gama de sensores que van a detectar muchísimas magnitudes, sea de tipo físico, de tipo químico, ¿sí? Que pues comúnmente vamos a llamarlas como variables de instrumentación. Y la idea es que cuando una vez ya se tenga la lectura, se haga una transformación para convertirlas en unas señales de tipo eléctrico. Ahora, una magnitud eléctrica puede ser cuando caracterizamos estas señales del sensor. Entonces puede ser una resistencia en el caso de un sensor de temperatura, puede ser un capacitor eléctrico en el caso de un sensor de humedad, un medidor de voltaje para un termopar o una corriente eléctrica, por ejemplo, para un fototransistor. Del lado de los actuadores, entonces, como ya hemos relacionado, la pareja, digamos, sensores actuadores, lo que comúnmente llamaríamos transductor. Entonces, del lado de los actuadores sería, ya que tenemos la señal eléctrica proveniente del sensor, entonces sería transformar esa señal eléctrica para que se active un proceso, ¿sí? Que pues se va a ejecutar o se va a desarrollar de manera automática en relación al valor suministrado por el sensor. Hablando del firmware, ¿sí? Entonces, ya hablando un poco más del lado software, tenemos que, pues es el programa que hace que el hardware como dispositivo tenga un funcionamiento, tenga una característica o una utilidad, dependiendo de las instrucciones que se programen en él. Entonces, ese firmware comúnmente pues ya viene desde el fabricante, ¿sí? Y pues de pronto, dependiendo, pues ya habrá fabricantes que incluyen un software que lo que va a permitir es actualizar ciertos elementos, ¿sí? Como para no dañar como tal el parámetro inicial que se ha preconfigurado en estos dispositivos. Si hablamos de la programación, en el escenario de IoT, pues puede considerarse complejo dependiendo de las habilidades que tenga el programador y pues incluso también de los lenguajes que domine. Hablando de esos lenguajes, entonces tenemos desde Java, C, C++, Python, hasta por ejemplo Node.js, Ruby, Swift, y como ya vimos también que de pronto en ese sentido sí podríamos atribuirle un poco de complejidad el lenguaje ensamblador. Hablando de características también para tener en cuenta, lo ideal de estos tipos de firmware, o más que todo de su actualización, debería tener lo que se conoce como las actualizaciones OTA, ¿sí? Que es las que tienen los teléfonos cuando se actualiza, por ejemplo, un sistema operativo de Android o algún sistema de seguridad. De la sigla OTA, pues que es Over the Air o Over the Air, ¿sí? Que son, digamos, actualizaciones inalámbricas, sin necesidad de tener que acceder directamente a la tarjeta o a la placa del dispositivo que tengamos que o que queramos actualizar. Hablando del firmware, entonces, tiene unas características que se deberían cumplir. Entonces tenemos la parte de la escalabilidad, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, dependiendo de la función o del servicio, pues vamos a encontrar que van a haber muchos dispositivos en ese entorno y que asimismo, así como se puedan quitar esos dispositivos, pues también se deben agregar y que asimismo todos esos dispositivos tengan la facilidad y la disponibilidad para actualizarse,
ya sea en seguridad o en el software en sí mismo. Hablando de la concurrencia, entonces se espera que pues esa transmisión o esa comunicación se dé de manera simultánea hacia todos los dispositivos y todas las aplicaciones que estén relacionadas con esos dispositivos. Un ejemplo de ello es como, por ejemplo, volviendo a mencionar los teléfonos, es como, digamos, si ustedes tienen un teléfono que de pronto es el mismo teléfono que tiene, no sé, su mamá, su papá, su hermano, pero resulta que el suyo, no sé, es una versión europea y el de su hermano o su hermana es una versión global, por así decirlo. Entonces, hay unas épocas, ¿sí? Donde de pronto dicen, bueno, de febrero a marzo vamos a actualizar todos los europeos. Entonces, listo, usted le lleva esa actualización y a su hermano o su hermana nada todavía. Y de pronto dicen, bueno, abril hasta junio vamos a actualizar los otros. Y les llega inmediatamente a todos los que son de esa gama. Entonces se refiere a eso. O sea, de pronto que sea seccionada, pero sí que se den a todos los dispositivos que se estén relacionando en esas gamas. Hablando de la coordinación, ¿sí? Entonces, la idea es que esos lenguajes soporten pues la programación para que se pueda controlar específica o explícita e implícitamente los datos que suministra cada uno de los componentes. Sí, o sea, que me permita diferenciar, así se esté midiendo la misma variable que me permita caracterizar de qué sensor proviene. La tolerancia a fallos. Habla de que, por ejemplo, si el sistema llega a colapsar, como ya vimos hablando de la definición del watchdog, sí, entonces que permita hacer una recuperación cuando se den esos estados de fallo y que pues se pueda subsanar los problemas que se puedan presentar durante esa ejecución. La huella ligera. Sí, entonces que los tiempos de ejecución y el esfuerzo de la programación de esos sistemas pues que sean lo más eficientes y lo más rápidos posibles. Con respecto al soporte de latencia y sensibilidad, estas aplicaciones, como vemos, pues estamos hablando de IoT e Internet, o sea, todo el globo está conectado a Internet. Entonces vamos a encontrar aplicaciones que van a estar distribuidas en distintas partes del globo, ¿cierto? Entonces la idea es que, pues, digamos, teniendo en cuenta el volumen de datos que se pueden enviar y que de pronto esos procesos se realizan de manera simultánea por muchos sistemas a la vez, entonces de pronto que no se sobrecargue tanto la nube, ¿no? Sino que se pueda balancear ese tipo de cargas mediante la programación, como para efectos de no saturar canales, no saturar procesos, no ralentizar el funcionamiento de esos elementos. Hablando entonces de la conectividad, hay que tener en cuenta que pues la comunicación como tal no solo ocurre entre los dispositivos y las redes de comunicación, sino que pues como ya hemos expuesto también ocurren entre dispositivos, ¿sí? Y pues que incluso esa comunicación entre dispositivos también tiene un actor intermedio que es el gateway, ¿sí? O un router. Hablando de los modelos que se utilizan en la práctica, podemos encontrar, pues bueno, la comunicación directa entre dispositivos, la comunicación con el servidor de aplicación en la nube y la comunicación con el gateway, que esos también ya habíamos hablado en clases pasadas. Frente a esos tipos de conectividad, tenemos aquí pues la relación de las características de selección de uno y otro. Entonces hablamos aquí en este escenario de la facilidad de despliegue, la escalabilidad, la heterogeneidad, la variedad de aplicaciones que pueda manejar, la facilidad en actualización y pues el costo de cada uno de esos tipos de comunicaciones en relación al número de dispositivos, al acceso a gateways, al acceso a las nubes, los alquileres de plataformas y todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí se podría consultar esta tabla, ¿sí? Donde ustedes ya adaptarían como el criterio para ver como en qué capas ustedes pueden aceptar ciertas condiciones relacionando pues los aspectos como escalabilidad, heterogeneidad o cualquiera de los otros que tenemos aquí en la pantalla. Con respecto a ello, entonces también podemos hablar que existen múltiples modelos y tecnologías de comunicación. Entre ellos, pues podemos encontrar redes públicas, redes privadas. Públicas podemos encontrar, por ejemplo, las redes 2G, 3G, LTE, Sigfox, entre otros. Para la parte privada, pues ya tenemos Wi-Fi, LoRaWAN, Bluetooth,
todos los que hacen parte del estándar 802.15.4, entre otros. Y también podemos encontrar protocolos de comunicación híbridos, que están compuestos por una mezcla de tanto de la parte pública como la privada, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ya se utiliza un gateway que da conectividad a un Bluetooth y pues entre los dispositivos cercanos, y que esa transmisión de datos finalmente la salida se dé a través de 3G. Entonces ahí tenemos un sistema híbrido. Según el tipo de tecnología, pues podemos encontrar, bueno, con el punto de acceso fijo, tenemos ADSL o la fibra óptica. En la parte móvil, pues comúnmente encontramos 2G, 3G, 4G, LTE, bueno, todos estos. Hablando de estándares de bajo consumo, pero que tengan un alcance de área amplia, entonces tenemos SGCM, LTM, Sigfox también, LoRaWAN. Ya hablando de una escala mucho mayor aún, entonces tenemos la parte de comunicaciones satelitales u otras tecnologías de área amplia. Las redes inalámbricas de corto o mediano alcance como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, ¿sí? Entre otras. Hablando de la parte del Single Board Computer, bueno, de pronto esta parte chicos, si la vamos a aplazar, pues la vamos a, para que no se corte el